que pues la distribución se distribuye normalmente. Entonces, en esos dos supuestos podemos utilizar la distribución normal para hacer lo que le vamos a llamar inferencia estadística. Ese sería en pocas palabras lo que les diría, ¿no? Y la distribución normal cuenta con dos parámetros muy importantes como las otras distribuciones que hemos estado manejando. ¿Cuáles son esas? Pues la distribución, la media y la varianza y la desviación estándar, que pues calculando uno prácticamente tenemos la información del otro. Por eso es que comento nada más dos. La varianza y la desviación estándar pues están muy íntimamente relacionadas, que cuando calculo uno tengo el otro. Entonces eso es lo que tenemos, ¿no? Por eso se le llama estadística paramétrica, porque está fundamentada en el supuesto de que la distribución de la población es normal. Esa es la característica. Entonces, nada más déjenme, les hago un poco de aclaración de las variables aleatorias continuas y estas distribuciones de probabilidad para pasar ya a ver la distribución normal. Entonces, como les había dicho en algún momento, una variable aleatoria no es más que una función que tenemos el espacio muestral, y el espacio muestral puede ser numérico, puede ser no numérico. Ustedes ya vimos diferentes ejemplos de espacios muestrales que en algunos casos cumple con cualquiera de esas dos. Y esta función que asigna a cada elemento del espacio muestral un elemento, y este elemento va a ser un número real, esta función que asigna es como un árbitro, le va asignando a cada elemento del espacio muestral un número real, con las reglas de funciones, obviamente, no cumple con las propiedades de una función. Entonces a esa función le vamos a llamar variable aleatoria. Y en algún momento les comenté que hay variables aleatorias discretas, las que hemos estado manejando, 0, 1, 2, 3, las que hemos estado utilizando comúnmente, son las más importantes. Pero también tenemos variables aleatorias continuas. ¿Qué diferencia hay? Que las variables aleatorias continuas, subconjunto, este conjunto que le llamamos rango, los valores, es un conjunto infinito, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es de que la variable aleatoria tome valores entre 0 y 1. Entonces, toma un número infinito de valores. ¿Qué quiere decir? No nada más toma el valor de 0 y 1, sino todos los valores que hay entre estos dos. Punto 1, punto 5, raíz cuadrada de 0.5, por ejemplo. Todos los valores, de tal manera que este segmento de línea entre 0 y 1 se ve o se llena con estos valores. Podemos decirlo de una manera pedestre de esa manera, ¿no? Son todos los valores entre 0 y 1. En pocas palabras, es un intervalo. Es un segmento de recta entre 0 y 1 y tiene o contiene un número infinito de elementos. Entonces, eso es la característica, ¿no? No nos saltamos ningún valor, ¿no? Toda esta recta de 0 a 1 está llena. ¿Y cómo lo llenamos? Con números. Entonces, son números tanto racionales como irracionales. Acuérdense de eso. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Por qué se diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas? Porque se opera de una manera diferente. Las propiedades son muy parecidas. Aparte de eso, pues nosotros podemos asociarle a esa variable aleatoria una función de distribución, que cuando se le es el caso de distribuciones continuas, la función de distribución suele llamarse función de densidad de probabilidad. Esa es la diferencia, ¿no? En terminología. Y tiene las mismas propiedades. Tiene las mismas propiedades. La función, esta f minúscula, tiene que ser mayor o igual a 0. Y las propiedades de las distribuciones continuas, aquí ya no aparecen sumas. Si ustedes recuerdan, en algún momento cuando vimos las variables aleatorias discretas y sus funciones de distribución, aquí habían sumas. En esta parte de aquí habían sumas. Esta vez ya no cumple eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos integrales. Esa es la gran diferencia de una distribución de probabilidad discreta a una función de distribución continua. Cuando tenemos el caso de continua, tenemos que hacer las integraciones, ¿no? Entonces, la integral, que es el área bajo la curva de esta función de menos infinito a infinito, ¿cuánto tiene que ser? 1. ¿Eso qué quiere decir? Que pues la probabilidad o la suma de las probabilidades tienen que sumar 1. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras, pero ya lo estamos denotando con un lenguaje
para una variable aleatoria continua. Entonces, si queremos la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre un valor de A y B, pues tenemos que hacer esta integral. Entonces, igual así, ¿no? Sea X mayor y menor a B o X mayor o igual a A y menor o igual a B, tenemos el mismo caso de la integral. Cuando X toma el valor de A, como el área bajo la curva en un punto es 0, pues la probabilidad es 0. Esa es la gran diferencia que tenemos que tomar en cuenta para las variables aleatorias continuas y su función de distribución. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí en esta diapositiva vienen muchos ejemplos, vienen varios ejemplos. Les recomiendo que los vean. Yo nada más voy a plantearles el primer ejemplo, este ejemplo. Entonces tenemos una variable aleatoria continua, X, cuya función de densidad de probabilidad es esta, f de x. Acuérdense que hay una f minúscula y hay una f mayúscula. La f mayúscula es la distribución acumulada. Y tiene esta regla de correspondencia. Tiene un valor, esta función tiene un valor de un medio de x cuando la variable aleatoria toma un valor entre 0 y 2. Y es 0 en otro caso. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Aquí esto es la ecuación de una recta. F de x es igual a un medio de x. Y aquí está la recta. Esta es la recta negra, es la función f de x, un medio de x. Acuérdense que es una recta. Aquí en el eje vertical estamos graficando f de x y en el eje horizontal estamos graficando la variable aleatoria, que en este caso ya es continua. Entonces, como les decía, si nosotros interpretamos esta integral, la integral, acuérdense que es el área bajo la curva. El área bajo la curva de esta función que va desde 0 a 2, y sería toda esta área subrayada que tenemos aquí. Entonces, lo que nos piden que verifiquemos que cumple la condición de que esta área bajo la curva de menos infinito a infinito sea un valor a 1. Ahora bien, ¿nosotros qué tenemos? Como lo dice aquí, la integral la podemos representar de esta manera. Nosotros podemos seccionar esta integral, por ejemplo, de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. ¿Qué quiere decir? Pues que esta integral, en lugar de tener una integral, o sea, de menos infinito a infinito, lo estamos separando en 3 con diferentes dominios. Uno es de menos infinito a 0, pero se supone que cuando la variable aleatoria tome un valor diferente entre 0 y 2, ¿cuánto va a valer la función? 0. Por eso es que este es su valor 0. La integral cuando sea de 0 a 2, pues tiene esta regla de correspondencia, un medio de x. Y cuando tiene un valor entre 2 a infinito, pues quedamos que cuando la variable aleatoria no tiene este valor entre 0 y 2, su valor va a ser 0, la función. Entonces, por eso, esta integral va a ser 0. Entonces, integrar esta expresión de menos infinito a infinito equivale a integrar esta misma función solamente de 0 a 2. Eso es lo que quiere decir. La integral de 0 a 2 de esta función, ¿cuánto me tiene que dar? Pues me tiene que dar 1. Y aquí está la representación gráfica, ¿no? Entonces, esta variable aleatoria puede tomar valores de menos infinito a más infinito. La que nos interesa solamente es esta sección de 0 a 2. ¿Por qué? Porque en estos intervalos la función vale 0 y pues no añade nada adicional a esta integral, a la evaluación de esta integral. Entonces, por eso en lugar de integral de menos infinito a infinito, integro de 0 a 2. Y ahí está. Entonces, eso es lo que quiere decir esta área bajo la curva. La integral de 0 a 2 de un medio de x tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. Es como si sumáramos todas las probabilidades. Pues acuérdense que de los axiomas de Kolmogorov es una forma diferente de expresar uno de los axiomas de Kolmogorov, que la suma de la probabilidad es igual a 1. Es lo mismo aquí, que la probabilidad viene representada por el área bajo la curva. Entonces, esta área bajo la curva está representado por esta integral, representa una probabilidad. En todo su dominio, todos los valores de la variable aleatoria tienen que sumar 1. Entonces, ya hacemos esto. Y vamos a integrar esta función de 0 a 2.
Y si ustedes recordarán de sus cursos de cálculo, pues esta integral es muy sencilla. Que este medio es constante y puede salir de la integral. Y lo que tenemos que integrar es x de x. Si ustedes recuerdan, la integral de x es x cuadrada sobre 2. Esa es una integración directa. Si ustedes recuerdan esta parte, la integral de x es x cuadrada sobre 2 más c. De manera general, la integral, perdón, de x a la n sería x a la n más 1 entre n más 1 más c. Cuando es 1, aquí 1 más 1, 2x cuadrada. Y aquí 1 más 1, 2x cuadrada sobre 2. Por eso es que aparece aquí. Pero por un medio, acuérdense que aquí tendríamos x cuadrada sobre 2, pero aquí tenemos un factor de un medio. Entonces, un medio por 2 por 2, 4, pero en el denominador. Y así es como se integra de manera directa. Si ustedes recordarán, esto viene en las tablas de integrales, ¿eh? No tienen que hacer nada más que seguir esa expresión para resolver esta integral. Esta integral en realidad no es tan complicada, es una integración directa, no hay que hacer ningún método de integración. Y ya resolvimos la integral y solamente hay que evaluarlo desde 0 hasta 2. ¿Y qué me dice el teorema, uno de los teoremas fundamentales del cálculo? Nosotros aquí tomamos como factor común un cuarto y lo que hacemos es x cuadrada. Vamos a evaluarlo primero en el límite superior, va a quedar 2 al cuadrado como aquí. Y después hay que restarle la evaluación del límite inferior, sería 0 al cuadrado, pues que no me da mayor información. Entonces esto es 0, y aquí me quedaría 2 al cuadrado, que es 4, entre 4 me va a dar igual a 1. Entonces esta función cumple con la condición de que la suma de las probabilidades va a ser 1. En el caso de una variable aleatoria continua, el área bajo la curva representa una probabilidad. Eso es algo muy importante. Esto representa una probabilidad. Entonces el área bajo la curva primero se representa por una integral. Y el área bajo la curva también representa una probabilidad. Eso es lo que tenemos. Entonces eso es lo que me decía. Esta parte que tenemos aquí es eso, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando estamos hablando de funciones de distribución para variables aleatorias continuas, hay que proceder de una manera diferente. Entonces, ese sería el inciso A. El inciso B calcule la probabilidad de que x sea igual a 2. De nuevo, tomamos la integral de 2 a 2. Teorema fundamental del cálculo, uno de los teoremas fundamentales del cálculo. Este sería la primitiva evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior. Van a tener el mismo valor. ¿Cuánto va a ser esto? 0. ¿Qué quiere decir? Como les decía aquí, la probabilidad de que x sea igual a un punto, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Por qué? Porque su área bajo la curva, pues no tiene área bajo la curva, es un solo punto. Eso es lo que quiere decir. Y el inciso C que nos estaban planteando aquí, calcule la probabilidad de f de 5. Ya habíamos visto que esa f de 5 es una probabilidad acumulada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que x sea menor o igual a, este es 0.5, no es 5, esto es 0.5. Aquí tenemos esto, ¿no? Esto es 0.5. Esto es 0.5. Aquí hay un error, es 0.5. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a 0.5. Entonces es una función de distribución acumulada en lo que nos piden. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos la integral. Ahora, ¿desde dónde? Desde 0, como está aquí, hasta 0.5. Y vamos a integrar con estos límites. Entonces, por eso va desde 0 a 0.5. Y es la misma función que hemos estado manejando. ¿Cuál es esta función? Por la que nos están dando aquí. Como esta variable aleatoria, esta función de distribución es válida de 0 a 2, la tomamos y la integramos. Y la integral pues es la misma, x cuadrada sobre 2 multiplicada por un medio me da x cuadrada entre 4. Y ahora hay que cambiar los límites de integración. Límite superior lo evaluamos, límite inferior lo evaluamos. Y hacemos toda esta operación y ¿cuánto nos da? Un 16avo. Entonces el área bajo la curva de aquí representa un 16avo.
no puede ser mayor a 1 según las reglas de la probabilidad. Entonces esto que está aquí, esta área bajo la curva, representa un 16avo. Ahí está. De 0 a 2, el área bajo la curva y la probabilidad vale 1. De 0 a 0.5 es un 16avo, el área bajo la curva y la probabilidad, porque la probabilidad está representada por el área bajo la curva, es un 16avo. Esa sería la manera en cómo proceder a calcular las funciones de distribución acumulada para una variable aleatoria continua. ¿Qué tenemos que hacer? Integrar. Esa es la clave, ¿no? Integrar. Entonces, el área bajo la curva representada por una integral significa una probabilidad en estadística. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, aquí hay más ejemplos. No los voy a yo a resolver. Aquí tenemos un ejemplo 8 y un ejemplo 9, todo muy detallado, para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, les recomiendo que lo hagan. Entonces, esto en la última evaluación no va a ser evaluado, por si tienen esa duda de que le tienen miedo a las integrales y todo eso. Y es más, en un curso de estadística, las integrales muchas veces se ven directas. Entonces, no habría ningún problema en hacerlo, pero no, nosotros vamos a dejarlo de lado, no nos vamos a centrar en ese enfoque. Vamos a ver otras características que son más interesantes para un curso de estadística. Entonces, eso se los dejo a ustedes que lo revisen por si alguien quiere profundizar un poco más. Lo que me interesaría ver es esto, de las funciones de distribución que tenemos, como les decía, una de las más importantes, o dicho, para este curso es la más importante, es la distribución normal, porque cuando hagamos inferencia estadística ya en la clase siguiente, vamos a estar utilizando estos hechos, ¿no? De distribución normal. Ahora bien, una distribución normal, tenemos estas características. La persona que introdujo la distribución normal pues fue Gauss. Gauss hizo muchas aportaciones en matemáticas, pero en la estadística pues utilizó esto, ¿no? Por eso se le llama campana de Gauss. Tiene forma de campana y se le llama Gauss porque fue a saber el primero en utilizar y en definir una distribución normal. Aquí dice binomial, es normal. Una distribución normal. Entonces la distribución normal se caracteriza por dos parámetros, como en las otras distribuciones discretas, también en las continuas hay esto. Una media y una desviación estándar. O podemos manejar de manera indistinta la varianza. Acuérdense que al cuadrado es la varianza. Entonces tenemos dos parámetros importantes para poder nosotros utilizar este modelo de probabilidad. Requerimos una media y una desviación estándar. Eso es lo que quiere decir esto. Las propiedades de la distribución normal, pues ya lo están viendo gráficamente, ¿no? La media, ¿qué quiere decir? Donde tenemos nuestros valores centrales, ¿no? Nuestro valor central hacia dónde tiende. Y aparte, la distribución normal tiene forma de una campana y es simétrica. Entonces, si nosotros esto lo representáramos en un papel y nosotros dobláramos exactamente esto exactamente en la media y lo dobláramos, ¿qué quiere decir? Que exactamente empalman los dos lados. ¿Qué quiere decir? Que es simétrica, ¿no? Entonces, simetría es algo mucho más complejo. Yo nada más los estoy explicando de manera simple, pero eso es mucho más complejo estar representando la simetría. Pero entonces la simetría sí la pueden entender de una manera simple si es que en algún momento alguien se los llega a preguntar, ¿no? Entonces es simétrica y tiene forma de campana. Entonces eso es la primera, ¿no? Lo siguiente, los valores, esto que tenemos aquí, la desviación estándar. ¿Qué significa la desviación estándar? La desviación estándar representa la dispersión o la variación de nuestros valores con respecto a una media, una medida de tendencia central, como lo vimos en algún momento cuando estuvimos hablando de estadística descriptiva y lo de la media, mediana, moda, etc. ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir.
es una medida de cómo está variando nuestros valores alrededor de una medida de tendencia central que le estamos llamando media. Aquí, pues dice que en estos valores, pues hay puntos de inflexión. Pues si ustedes recuerdan que es un punto de inflexión, es donde la segunda derivada de una función cambia de signo, en pocas palabras. Es cóncava hacia arriba y después es cóncava hacia abajo. En pocas palabras eso, ¿no? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, donde hay ese punto de cambio de concavidad, pues se le llama punto de inflexión, y eso es más o menos aquí, ¿no? La distancia que hay de aquí a aquí es mu menos sigma, la distancia que hay de aquí a aquí es mu más sigma, por eso es que aparecen estos valores. Esa es otra característica de la distribución normal. Entonces, esto es distribución normal. Entonces, el área bajo la curva de esta función f de x, esta es la función f de x, y esta f de x viene dada por esta expresión, viene una exponencial con todo esto. Entonces, el área bajo la curva tiene que ser 1. Pues no es más que esperarse, ¿no? Quedamos que de menos infinito a infinito, una función de distribución continua tiene que ser 1. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Ahí está. La variable aleatoria se define de menos infinito a más infinito y el área bajo la curva tiene que ser 1. Entonces, esta es la función de la distribución normal. Esta es la que tenemos aquí. Esa es importante, ¿no? Entonces, características. Alguien creo que tiene conectado su audio. Nada más se los comento porque luego llegan a decir cosas que pues todos escuchamos. Nada más ahí tengan cuidado con eso. Tenemos una regla práctica. Bueno, no es una regla práctica. Esto lo vamos a ver de dónde sale. La probabilidad cuando tenemos esta parte de aquí. Cuando tenemos una... Tengan cuidado, todavía sigue activo y no sé qué andan diciendo. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos esto. Cuando nos alejamos de una desviación estándar, ya sea por la izquierda o por la derecha, eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Mu menos sigma y mu más sigma. Cuando nos alejamos una desviación estándar a la izquierda o por la derecha, nosotros tenemos esta área bajo la curva. Y esta área bajo la curva está representado por esta área sombreada. Déjenme lo pongo en otro color. Ahí está. Es esta área sombreada. Cuando nos alejamos de la media en una desviación estándar, tanto por la izquierda como por la derecha, es esta. Esta área bajo la curva comprendida aquí en esta región, ¿de cuánto va a ser? Del 68% aproximadamente. Ahorita podemos utilizar este hecho, podemos corroborar eso. Cuando nos alejamos dos desviaciones estándar de la media, como aquí es en este caso, ¿cuál sería el área bajo la curva? El área bajo la curva sería esta, ¿no? Cuando nos alejamos dos desviaciones estándar, tanto por la izquierda como por la derecha, nosotros generamos esta área bajo la curva. Acuérdense que estamos en la distribución normal y la distribución normal tiene forma de campana y es simétrica. Ahí está. Esa es área bajo la curva en verde. Esta área bajo la curva, cuando nos alejamos dos desviaciones estándar a la izquierda o a la derecha, y a la derecha, tenemos un valor de 0.955 o el 95% ya expresado en decimal, si ustedes lo pueden ver. Y cuando nos alejamos tres desviaciones estándar, tanto por la izquierda como por la derecha, esta sería la representación de ese hecho, de este tercer hecho. ¿Qué pasa? El área bajo la curva, pues prácticamente es en el 0.997 o expresado en decimal, ¿sería cuánto? El 99.7%. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos tres desviaciones estándar a la izquierda o a la derecha, prácticamente el área bajo la curva ya es 1. Ahí está, ¿no? Esas son propiedades de la distribución normal que son interesantes. Entonces, corresponde a este caso. Tenemos tres gráficas, donde estas tres gráficas representan estas probabilidades que yo les estoy colocando. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? De manera práctica. Cuando nosotros tenemos un evento, cuando utilizamos este modelo y tenemos un evento
donde estamos a 3 desviaciones estándar, a la izquierda o a la derecha, prácticamente el área bajo la curva es 1, porque acuérdense que esta área bajo la curva representa una probabilidad. Entonces déjenme lo pongo, lo he repetido mucho, pero no lo he puesto en ningún lado. El área bajo la curva, ¿de quién? De f de x. ¿Quién es f de x para la distribución normal? Este es f de x, esta expresión. Es la probabilidad, o es una probabilidad. Entonces, por ese motivo, mucho se habla de integrales cuando estamos hablando de variables aleatorias continuas. La variable, la distribución normal, trabaja con valores continuos, o una variable aleatoria continua, que por definición, ¿de dónde se define? De menos infinito a más infinito. Es esa manera, ¿no? Es continua, tiene esta función de distribución, y para calcular f de x mayúscula, pues, ¿qué tenemos que hacer? Integrar esta expresión. Pero ¿qué resulta? De que estas probabilidades, esta función de distribución de probabilidad, que en realidad representa probabilidades, pues ya no es necesario estarlo integrando, ya para eso hay tablas, ya para eso hay software. Es más, integrarlo de una manera analítica, como fue el ejemplo anterior, ya no es posible. ¿Por qué? Por la forma de la expresión. De manera analítica, ¿qué quiere decir? Que agarro papel y lápiz y con una técnica de integración lo resuelvo. No es posible. Tenemos que hacerlo de una manera diferente. Esa manera se llaman métodos numéricos. Esa es otra cosa, ¿no? Pero se resuelve de una manera diferente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para calcular probabilidades, o sea, área bajo la curva, en lugar de estar integrando, ¿qué es lo que vamos a estar utilizando? Tablas o algún software. En este caso vamos a manejar Excel. Como les decía, el instituto nos proporciona esa herramienta, por eso es que lo utilizamos. Si nos proporcionara otra herramienta como Minitab, podemos utilizar un software que se llama R, pero yo lo he tratado de implementar, no aquí en este instituto, en otro, pero cuando no tienen suficientes conocimientos de programación, se les hace luego bastante complicado. Entonces, podemos utilizar nosotros Excel, pero cualquier software, llámese Minitab, llámese SigmaPlot, o sea, todo eso puede calcular estas probabilidades a través de la distribución normal. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Y ya tendríamos eso, ¿no? Y entonces, nada más aquí un último comentario ya para hacer ejemplos. La distribución normal quedamos que es simétrica con respecto a la media. Si la media es grande, ¿qué quiere decir? Que este pico va a ser mucho más grande. No, perdón. Lo que quiere decir es esto, ¿no? Nosotros si tenemos la misma media, aquí está la media para las 3 distribuciones normales. Aquí tenemos 3 distribuciones normales diferentes. Tienen la misma media. ¿En qué se diferencian? En el ancho. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos un experimento donde la desviación estándar es grande, pues vamos a tener un caso así, ¿no? Muy achatado. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es muy grande. Lo que tiene el efecto es de que esto se disperse mucho con respecto a mi medida de tendencia central, que es la media. Cuando la desviación estándar es pequeña, pues esto se vuelve más delgado, como aquí. Entonces, la variabilidad con respecto a mi media no es tanta. ¿Por qué? Porque la desviación estándar tiene un valor pequeño de manera relativa, ¿no? Entonces, si tenemos una misma media o tenemos 3 poblaciones que tienen la misma media, pero su desviación estándar es diferente, pues unas van a estar más achatadas y la desviación estándar es grande, o va a ser mucho más delgada, digámoslo de esa manera, si la desviación estándar es pequeña. Ese sería un ejemplo, ¿no? ¿Y aquí qué efecto tiene? Si tenemos 3 poblaciones, estamos comparando 3 poblaciones diferentes, donde la desviación estándar es la misma para las 3, pero la media es la que cambia. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues se va desplazando o se desplazan estas gráficas. ¿Por qué? Porque la media es diferente. Entonces, eso es lo que tendríamos, ¿no?
como propiedades principales de la distribución normal. Entonces, eso es lo que vamos a estar utilizando. Y vamos a hacerlo a través de ejemplos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, como les decía, estas son propiedades para las funciones para las variables aleatorias continuas y sus funciones de distribución. Habríamos que hacer la integración, sí, pero para la distribución normal ya se encuentran tablas, o ya sea que los software de estadística ya te pueden resolver o ya te pueden obtener esa integral sin necesidad de que nosotros lo hagamos analíticamente. En este caso no se puede hacer analítico, pero tendríamos que hacerlo de alguna otra forma, pues en este caso nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros vamos a utilizar ya sea las tablas o algún software. Entonces vamos a utilizar una distribución normal muy particular que le vamos a llamar distribución normal estándar. Esa es la que para la cual se tienen tablas. ¿Qué diferencia hay entre la distribución normal y la distribución normal estándar? Pues la distribución normal estándar, aquí me hace falta. Bueno, aquí ya estaba, ¿no? Tiene una media de 0 y una desviación estándar de ¿cuánto? De 1. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que en 0 tenemos nuestra media y la desviación estándar de ¿cuánto es? De 1. Aquí está. Listo. Ahí está, eso es lo que tendría. Eso sería mu menos, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así de esa manera. Entonces, esas son las dos características de la distribución normal estándar. Las tablas o muchos de los softwares te calculan las probabilidades no con una distribución cualquiera, sino con la distribución normal estándar. Y la distribución normal estándar pues tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Esas son las características. Ahora bien, pues preguntarán, pues si mi población no tiene media 0 y desviación estándar 1, ¿cómo le hago para yo poder utilizar estas tablas o el software me calcule las probabilidades? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo que le llamamos puntuación Z. La puntuación Z no es más que una transformación. Nosotros teníamos la variable aleatoria X que va de menos infinito a infinito. Aquí nosotros tenemos la variable aleatoria Z. Esta sería la variable aleatoria normal estándar. ¿Cómo pasamos de una a otra? Pues con esta expresión, con la puntuación Z. Si yo conozco la variable aleatoria, esta sería la variable aleatoria normal, y tenemos la media y la desviación estándar de nuestra población, nosotros podemos calcular la variable aleatoria normal estándar. Y conociéndola ya podemos calcular, ya sea de las tablas o de un software, la probabilidad de esto, ¿no? Entonces, esta es la que vamos a estar ocupando principalmente para calcularlo, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer una transformación. Para transformar de X a Z, utilizamos la puntuación Z. ¿Qué requerimos? ¿Qué requerimos? Conocer la media y la desviación estándar de la población original para hacer este cambio de X a Z y poder calcular las probabilidades. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y aquí está el ejemplo de una tabla. Esas tablas ya las tienen también antes de salir de vacaciones, mucho antes les subí estas tablas. Pueden revisarlas. Les subí, creo que la distribución normal, la distribución T, la distribución chi cuadrada, la distribución de Fisher, todas esas les subí. Entonces, este es un ejemplo, lo saqué de un libro, pero pueden utilizar cualquier libro para sacar estas tablas, pero está basada en las puntuaciones Z. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? Si ustedes tienen un experimento, primero lo que tienen que hacer es normalizar con la puntuación Z, como les decía. Necesitan conocer la media y la desviación estándar, y lo pasan a la variable aleatoria normal estándar, y a partir de ahí, ustedes pueden calcular
esto que está aquí, estos números que están aquí, los que se encuentran en el interior de este rectángulo que estoy colocando, son probabilidades, jóvenes. Y entonces eso es lo que ahorita vamos a hacer, cómo determinar esas probabilidades. Ahí está, ¿no? Valores de z de 0, 0.01, 0.2. Entonces aquí, ¿no? Nos está dando eso. Nada más hay que aclarar algo. Estas probabilidades, por ejemplo, ¿qué nos están dando? Estas probabilidades, ¿qué es lo que tendríamos que estar manejando? Pues aquí estas probabilidades están calculadas para este caso, z menor o igual a z0, por ejemplo, ¿no? Así están. ¿Qué quiere decir esta probabilidad de z sea menor o igual a z0? Toda esta área bajo la curva. Ustedes van a ver que vamos a tener eventos donde yo no quiero esta área bajo la curva. Yo quiero otra área bajo la curva, por ejemplo, algo así. Aquí, ¿no? Esta área bajo la curva. No se parece, pero a partir del conocimiento de esto yo puedo calcular de manera indirecta esta área bajo la curva. Pero entonces, algo importante que también los softwares tienen esa forma de representarnos las probabilidades, por ejemplo, de que cuando nosotros calculamos, por ejemplo, si queremos la probabilidad de que z sea menor a 0.5, ¿qué tenemos que hacer con esta tabla? Pues vamos a buscar z 0.5. Nada más por ponerlo de ejemplo y ahorita vemos más ejemplos. Aquí está 0.5, hay renglones, aquí hay renglones, buscamos el 0.5 en el renglón donde esté 0.5 y la columna donde esté el 0,0. Entonces esto quiere decir 0.500. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Si tomáramos esto, tendríamos que tomar 0.51. Si agarrara la segunda columna, 0.5 y esta, sería 0.51 y así sucesivamente, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, si queremos la probabilidad de que esto, ¿cuánto tendría que ser? Pues aquí vemos, sería esta probabilidad, sería 0.6915. Esa sería la probabilidad. Si se fijan, no tenemos que utilizar ninguna regla de integración. Todas las tablas ya están en ese formato. Ya resolvieron nuestro problema de la integración y lo están expresando en forma tabular. Entonces, esa sería la manera de nosotros calcular el área bajo la curva y en pocas palabras la probabilidad. Entonces estas tablas, como les decía, ustedes véanlas, esas las tenemos, las tienen ustedes. Entonces vamos a hacerlo de las dos formas, estos ejemplos que hagamos, ya vamos a pasar a hacer los ejemplos para que ustedes vean cómo se puede resolver estos problemas. Entonces tengan a la mano eso. Entonces vamos a ver en una diapositiva por separado, que aquí esta diapositiva, voy a compartirles esta diapositiva de donde tenemos los problemas. Entonces vamos a ver. Vamos a ver ejercicios, distribución normal. Y estos ejercicios, también hace un momento, antes de que comenzara la clase, unos 15 minutos antes, le subí una hoja en Excel donde vienen estos ejercicios. Antes de pasar a resolverlos, obviamente yo voy a utilizar las tablas, pero vamos a utilizar también Excel, les voy a enseñar y van a darnos resultados casi idénticos, ¿no? Pero entonces vamos a plantear esto, vamos a plantear el ejemplo 1. Vamos a plantear estos ejemplos y los vamos a resolver primero con las tablas y después vamos a hacerlo en Excel, algunos, no todos. Entonces vamos a ver, entonces esta es la forma operativa en que vamos a utilizar la distribución normal estándar para los cálculos, para hacer los cálculos de las probabilidades. Entonces ya tenemos esto. Si se fijan aquí, en este ejemplo 1, ¿de qué variable aleatoria estamos hablando? Estamos hablando de la variable aleatoria normal, pero no es la normal común, es la normal estándar.
¿Por qué sé eso? ¿Qué valor tiene? Por convención tiene un valor, tiene una letra asignada que es la variable z. Si fuera la variable x, nada más sería, si nos dijeran que es normal, nada más sería una variable aleatoria normal. ¿Hay que normalizar o hay que utilizar la puntuación z? Pregunta, ¿hay que utilizar la puntuación z? No. ¿Por qué no? Porque ya está, ya no la están dando la variable aleatoria normal estándar. Entonces hay que utilizar la puntuación z, la respuesta es no. La respuesta no. ¿Por qué? Ya tenemos z directamente. Entonces este ejemplo vamos a empezarlo con z. Entonces vamos a ver el inciso A, resolución. Entonces vamos a, de manera gráfica, vamos a representar la distribución normal estándar. Tiene media 0, acuérdense, esta es el estándar. Y tiene, como quedamos, que tiene la forma de campana. Entonces, por ser una distribución normal estándar, su media, ¿cuánto vale? 1. Es todo lo que les acabo de decir. Ahora bien, estos son los valores de z, ¿eh? Estos son los valores de z que van de menos infinito a más infinito. ¿Qué me piden? La probabilidad de que z sea mayor a 1. Vamos a plantear de manera cualitativa dónde se encuentra el 1. Obviamente no lo tengo exacto porque lo estoy planteando de manera cualitativa. Ahorita lo que me interesa es ver cómo proceder a resolverlo. Aquí tenemos 1. Aquí sería z igual a 0, aquí z igual a 1, z igual a 2, etcétera, ¿no? Z menos 1 andaría por aquí, z menos 2, así. No pongo los demás porque luego se confunden de por qué los pongo. Aquí nada más me interesa ubicar el 1. Entonces, ¿cuál área será? Me dice z mayor a 1. ¿Hacia dónde están los valores de z mayor a 1? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda de 1? Eso es importante porque a partir de eso yo voy a poder predecir cuál es la probabilidad o el área bajo la curva que representa mi probabilidad. ¿Cuáles serían los valores que se encuentran a la derecha de 1 o a la izquierda de 1? Esto, para que se cumpla esto. ¿Los de la derecha? Sí, gracias. Z mayor a 1. Entonces, esta área bajo la curva, gracias, sería esta aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está, desde 1 hasta más infinito. Esto representaría esta área bajo la curva. Acuérdense que el área bajo la curva representa una probabilidad. Entonces, esta es mi probabilidad, esta área bajo la curva. Pero yo, ¿qué les había dicho? ¿Qué es las tablas? Por ejemplo, las tablas, lo que nos dan, las tablas, lo que nos dan es esta probabilidad. Voy a representar de nuevo las tablas. Esta es la distribución normal estándar. Tiene media 0 y desviación estándar 1. Las tablas, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan esta probabilidad. Vamos a suponer de manera arbitraria un valor aquí, ¿no? Z0. Aquí ZC. ¿Qué quiere decir? Es un valor Z cualquiera. Y lo que nos dan es esta probabilidad, es esta área bajo la curva que representa esta probabilidad. ¿Y cómo puedo representar de manera gráfica o en símbolo esta probabilidad? La probabilidad de que Z sea menor a ZC. Si se fijan, sí hay mucha diferencia. Si yo voy con las tablas y busco el valor de Z igual a 1, no me va a dar esta probabilidad, sino me va a dar esta probabilidad. Entonces, voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo de esta manera. Si busco en las tablas, ¿qué es lo que ahorita vamos a hacer? Pero les explico porque si no, luego ya no hay hay mucha confusión. Nosotros tenemos esto. Entonces, seguimos con la misma distribución normal estándar. Entonces, si yo busco Z igual a 1 y lo busco en tablas, lo que yo voy a estar haciendo es obteniendo esta probabilidad. Voy a estar obteniendo esta probabilidad. Vamos a poner que 1 está aquí. Entonces yo voy a estar obteniendo esta probabilidad, no la que me están pidiendo. Ahí está. Entonces esto es de tablas. Esta sería la probabilidad de Z menor a
1. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es esto. Voy a utilizar estas tablas, sí, pero las voy a ocupar de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para darle solución? Lo que tengo que hacer es observar lo siguiente. Observar lo siguiente. Y ya para darle solución. Entonces voy a hacerlo de manera gráfica otra vez, porque creo que es la manera más adecuada de visualizar los problemas y entenderlos primero. Entonces aquí tengo z igual a 1. Aquí lo voy a poner. Aquí tenemos z igual a 1. Entonces, lo que yo puedo observar es lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo quiero esta área bajo la curva. Que esto es la probabilidad de que z sea mayor a 1. Pero lo que nos da las tablas es esta probabilidad. Es esta probabilidad que tenemos aquí. Es esta probabilidad, es esta área bajo la curva. Es esta área bajo la curva que tenemos. Vamos a ponerlo de esta manera. Aquí es esta área bajo la curva. Ahí está. Esta es la probabilidad de que z sea menor a 1. Y esta es la que nos da las tablas. Entonces, para nosotros recordamos esto. ¿Cuánto debe de valer toda el área bajo la curva? La probabilidad de que z sea menor a 1 más la probabilidad de que z sea mayor a 1 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? El área bajo la curva de toda la campana debe ser 1, pues la probabilidad de todo. Entonces yo la probabilidad de z mayor a 1 la voy a calcular, sería 1 menos la probabilidad de z menor a 1. ¿Y esta de dónde la voy a sacar? De las tablas. Ahí está. Entonces procedo primero a eso y ahora sí, ya voy a calcular esta probabilidad que esa nos las dan las tablas. Esa nos las dan las tablas, ¿no? Entonces voy a ponerlo. Si ustedes lo tienen, pues háganlo conmigo. Aquí están las tablas. A ver, ¿dónde estaría el valor de z igual a 1? Vamos a verlo, está aquí. Entonces les recomiendo que ustedes lo hagan. Aquí está de 1. Busco el renglón. Acuérdense que tengo que buscar el renglón y la columna. Tengo que buscar ambos. Busco en el renglón, pero como es 1 cerrado, la columna que correspondería a 0, ¿no? Acuérdense que estaríamos calculando 1.00. Eso es lo que quiere decir cuando buscamos en este renglón y en esta columna. Si estaría buscando 1.1 o 1.01 o 1.05, tendría que ir al primer renglón y 0.05 sería esta columna, ¿no? Si estuviera buscando 1.05, pero estoy buscando exactamente 1. Entonces veo el renglón y la columna, tengo que identificar ambos y ya a partir de eso, pues, ¿qué es lo que busco? Pues lo que busco es, pues la probabilidad, es una probabilidad, tal vez no se vea, pero ahí hay un punto decimal antes, no quiere decir que sea 88.413, aquí hay un punto antes. Vean esa hoja que les mostré, viene una donde dice tablas de distribución, en esta hoja de Teams, y ahí viene, ¿no? Es .8413. Entonces, esta probabilidad se las voy a poner aquí. La probabilidad de que z sea menor a 1 es igual a .8413. Hasta aquí mismo se los está diciendo qué probabilidad obtenemos con las tablas esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que z sea menor a 0. Entonces, .8413. Ya tenemos eso. Entonces ya tenemos .8413. Si yo doy ese resultado, estoy incorrecto porque no me están pidiendo la probabilidad de que z sea menor a 1. Me están preguntando la probabilidad de que z sea mayor a 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente calculo el complemento. Entonces ya lo voy a hacer aquí. La probabilidad de que z sea mayor a 1 es igual a 1 menos el valor que saqué de las tablas. Esa sería la forma de cómo debemos de proceder para hacer estos cálculos. Así es la forma en que debemos de proceder.
Entonces, esa sería la probabilidad. 1 menos 0.8413. Y eso nos da 0.1587. Y ese sería el resultado de esto. 0.1587. Sería la primera respuesta. Ahí está. Entonces esa sería la manera en cómo utilizar las tablas. Entonces les digo, hay que hacerlo cuando ya tienen experiencia, pues ni siquiera es necesario hacer las gráficas, pero yo lo hago para que ustedes vean de dónde hacemos el razonamiento, ¿no? Es una de las propiedades de la distribución, cualquier distribución, pero en este caso la distribución normal, que toda el área bajo la curva tiene que sumar 1. Entonces el área, esta área que está representado por esta probabilidad, más el área que está representado por esta probabilidad, tiene que ser 1. Y yo si busco simplemente despejo y esta sí la puedo obtener de tablas de manera directa. Entonces, muchas veces las probabilidades no me la da de manera directa, yo tengo que ver la manera, estas operaciones aritméticas que tengo que hacer junto con los valores de las tablas para poder llevar al valor correcto. Entonces, este sería el inciso A. Y para los otros incisos, pues algo parecido va a pasar, ¿no? Este sería el inciso. Para el inciso B, pues esa sí es directa. Para el inciso B, ¿qué es en lo que se está preguntando? La probabilidad de que Z sea menor a 1.26. Eso sí nos los da directamente las tablas. De nuevo, voy a plantear mi distribución de probabilidad. Bueno, no me salió tan bonita, pero es simétrica, es bonita, es simétrica y tiene forma de campana. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tendríamos esto. Aquí tendríamos μ igual a 0 porque es la distribución normal estándar que damos. Ahí está. Ahora sí, busco el 1.26, aproximadamente está aquí, y lo que nos piden es esta área bajo la curva. Y esa directamente lo leemos de las tablas. Entonces la probabilidad de Z menor a 1.26. Hay que utilizar la puntuación Z para la normalización de la variable. No, ya estamos trabajando con Z directamente. Entonces vamos a las tablas. De nuevo, busquen las tablas, traten de hacerlo conmigo. Esa sería la forma de utilizar las tablas, es una forma. 1.26, vamos a hacerlo en otro color. 1.26, vamos a hacerlo aquí. Pero acuérdense que hay que buscar el renglón y la columna, ¿no? Entonces aquí sería 1.2. Aquí buscamos el renglón. Este sería para el inciso B. Y la columna es 1.26. Entonces, ¿cuál vamos a agarrar? Esta columna. Entonces vamos a agarrar esta columna. Entonces sería 1.2. Y hay que sumarle 0.6. Entonces sería 1.26. Entonces, aquí tendríamos para el inciso B la probabilidad de que Z sea menor a 1.26. ¿Cuánto sería? Pues vamos a ver, tenemos que identificar el renglón y la columna. Entonces aquí tenemos el renglón, si es y la columna. Aquí hay un punto, sería punto 8962. Esa sería la probabilidad y esa es directa. ¿Por qué? Porque esa es la forma o es lo que se nos está pidiendo y en este caso la tabla sí no nos da de manera directa. En el inciso A no nos los da de manera directa, tuvimos que utilizar algunas propiedades de la distribución normal junto con algunas operaciones aritméticas para poder determinar esa probabilidad. Entonces ahí está, punto 8962. Lo vamos a poner aquí. Ese sería el valor. Punto 8962. Es lo que tenemos aquí. Ahí está. Eso es lo que quiero que vean, cómo hacerlo con las tablas. Ahorita, si quieren, repetimos estos cálculos con Excel
esa hoja de Excel que les digo que les subí, que ya lo tienen ahí donde tenemos este material de apoyo, búsquenlo y ahí viene este ejemplo. No viene resuelto, nada más viene el enunciado, pero ahí tenemos eso, ¿no? Vamos a hacer el C. Vamos a hacer el C, el inciso C. ¿Cuál sería esta probabilidad? Vamos a hacerlo aquí, el inciso C. La probabilidad nos dice que Z va de menos 2 a 2. Ahí está. ¿Qué probabilidad me están pidiendo? Me están pidiendo esta probabilidad. De nuevo, de manera gráfica lo razono. Aquí imaginemos tenemos el menos 2. Y aquí aproximadamente tenemos el 2. La media es 0. Acuérdense que estamos con la desviación normal estándar. Hay que normalizar, de nuevo no, porque estamos trabajando directamente ya con la variable z. Así empezamos con este ejemplo. Estamos trabajando directamente con la variable z. Entonces esta es el área bajo la curva que representa esta probabilidad. Ahí lo tienen. Esta probabilidad está representada por esa área bajo la curva. ¿Cómo la obtengo? Las tablas no me dan eso directamente. Yo tengo que sacarlo de alguna manera de las tablas. Entonces vamos a ver, hay más de una forma de hacerlo. ¿Cuál sea la más simple? Pues es que hay que razonarlo. Vamos a ver cuál sería la forma más simple de hacerlo. Yo creo que sería la manera siguiente. Voy a hacer esto. Esta área bajo la curva, esto que está aquí, lo voy a representar con dos gráficas y lo voy a representar de esta manera. Entonces voy a representar. Yo puedo construir esta área bajo la curva a través de esto. Aquí tenemos nuestra distribución normal estándar. Y yo puedo tomar esto. Aquí está 2. Y yo puedo calcular esta área bajo la curva. Y esa área bajo la curva sí me la da directamente en las tablas. Esto que está aquí. Ahí está. Esta sería la probabilidad de que Z sea menor a 2. Esto nos lo da las tablas directamente. Acuérdense, esto de tablas. Ahí está. Pero no es el área que yo quiero el área comprendida entre menos 2 y 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues de aquí yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es le voy a restar esta área bajo la curva. ¿Cuál área bajo la curva le voy a restar? Creo que sería intuitivo. ¿Qué es lo que me sobra? Esta parte de aquí, ¿no? Yo voy a restarle esta parte de aquí. Está de menos 2. Y vamos a ponerlo en otro polo. Vamos a restárselo. Y se los voy a poner aquí. Entonces, si a esta área bajo la curva le resto esta área, pues ¿qué nos estaría dando? Pues esta área, ¿no? Entonces esta sería la probabilidad de que Z sea menor a menos 2. Ahí está. Y esto lo puedo sacar de tablas. Pues vamos a ver, hay tablas que me los dan directamente y hay tablas que no me los dan directamente. Entonces lo voy a plantear en un esquema matemático ya analizado a través de gráfica. Para calcular la probabilidad de que Z esté entre menos 2 y 2, ¿qué tengo que hacer? Calcular la probabilidad de que Z sea menor a 2 y restarle la probabilidad de que Z sea menor a menos 2. Y de esta manera yo puedo obtener esto. Vamos a ver las tablas. Les digo que hay diferentes tablas, dependiendo la tabla que ustedes ocupen, pues es la manera como... Vamos a ver.
Aquí tenemos puntuaciones Z positivas. Nada más tenemos esas. No sé si ustedes en esta hoja, si alguien me puede decir en las tablas que yo les pasé, nada más tenemos puntuaciones Z positivas o también tenemos puntuaciones Z negativas. Alguien si lo revisa y me puede decir. Si no, no hay problema, nada más para saber si viene la tabla así o viene nada más con positivas. Ahí está. Según mis apuntes van nada más a partir de 0. Sí, pues vamos a hacerlo así. Una propiedad que voy a ponerlo, gracias. Una propiedad que esto también lo voy a poner de manera gráfica porque si no, no se entiende. Esto que está aquí. Entonces yo lo voy a poner aquí. Y esto es debido a la simetría de la distribución normal. Es simétrica, acuérdense. Entonces voy a poner aquí. Nada más para que para ponerlo, ¿no? Aquí Z es menos 2. Esta sería el área bajo la curva. Va a ser igual a Z mayor a 2. ¿Por qué son iguales? Como les decía, aquí la media es 0. La desviación estándar es 1. No importa que no sea la media 0, pero como estamos trabajando con estándar, imagínense que esto lo pudieran representar en un papel y doblan exactamente donde está la media. Lo doblan y hacen que coincidan. Como es simétrico, imagínense que esto está lleno de pintura y lo doblan. Entonces, ¿qué harían? Pues lo que harían es manchar esta parte de aquí. Entonces, esta área bajo la curva, por la simetría de la distribución de lo normal, esto sería la probabilidad de que Z sea mayor a 2, sería igual a la probabilidad de Z sea menor a menos 2. Ahí está. Es por la simetría, por eso es que eso se cumple. Entonces, esta probabilidad en realidad sí podemos calcularla. La probabilidad de Z menor a menos 2, ¿cómo la podemos calcular? De las tablas, esta ya vimos cómo calcularla. ¿Cómo la calculo? 1 menos la probabilidad de Z menor a 2. Ahí está. Entonces, esto todavía podemos simplificarlo como la probabilidad de, o bueno, esto podríamos simplificarlo de esa manera. Entonces, todo para sacarlo de las tablas.